Bueno, hoy vamos a ver el fundamento del laboratorio de la unidad temática 10. Para ello vamos a ver el manejo renal de agua y urea. Por lo tanto, vamos a conocer los mecanismos que regulan el balance de agua, vamos a comprender y explicar los mecanismos de dilución y concentración de la orina. También vamos a comprender la importancia de los mecanismos de la secreción de hormona antidiurética. Y vamos a entender el manejo renal de urea y su participación en la generación y mantenimiento del gradiente córtico-medular. Como ustedes saben, en un estado estacionario, el ingreso de agua al organismo debe ser igual al egreso, para que de esta manera se mantenga el balance hídrico. Las principales fuentes de ingreso de agua son las provenientes de las bebidas, de los alimentos y también del agua que proviene del metabolismo aeróbico. Por lo tanto, si sumamos estos valores, el ingreso total en un estado de hidratación normal es de unos 2.500 mililitros por día. Por otra parte, la vía de eliminación de agua ocurre a través de los riñones y las heces normalmente representan una vía menor de salida. Pero existen también otras formas de perder agua, que es a través del sudor y a través del aire que exhalamos por las vías aéreas. Sumando todos estos valores, vemos que los egresos son equivalentes a 2.500 mililitros por día. Sin embargo, estos valores pueden variar dependiendo del tipo de dieta, de la actividad física, de las condiciones ambientales y también de ciertas situaciones fisiopatológicas como un cuadro de diarrea. ¿Cómo es que se logra entonces este balance de agua en el organismo? Ustedes recuerdan que semanas atrás tuvieron un laboratorio virtual donde habían 3 voluntarios con distintos grados de hidratación. Un voluntario que no había ingerido líquidos en las últimas 12 horas previas, un voluntario con una ingesta líquida normal y un voluntario que ingería 1.200 mililitros de agua en los últimos 45 minutos. Los 3 individuos debían orinar y de esta manera quedaba vacía la vejiga. Después, a los 30, 60 y 90 minutos, se recolectaban las distintas orinas y a estas se les medía el volumen y también la densidad. Y se pudo observar que en estos 3 individuos, tanto el volumen como la densidad y el color de la orina eran distintas. Pero entonces, ¿a qué se debe esto? ¿O cómo es que se logra estas distintas características de la orina? Es debido a la presencia de la hormona antidiurética y otros factores que vamos a ver más adelante. Vamos a ver dos situaciones bien concretas. Una sería, por ejemplo, al disminuir la ingesta de agua o al estar aumentada la pérdida de agua, se va a producir un aumento en la liberación de hormona antidiurética, lo que va a llevar a que aumente el volumen de orina y que esa orina sea hiperosmótica. A este estado se le llama antidiuresis. Por otro lado, si hay un aumento en la ingesta de agua, va a haber una disminución en la liberación de hormona antidiurética, lo que va a llevar a un aumento en el volumen de orina y que esta orina sea hipoosmótica. A este estado se le llama diuresis. Los valores normales de la osmolaridad urinaria son amplios y esto va a depender eh, de cómo esté hidratada la persona, es decir, si toma mucha agua o poca agua. Entonces, la orina podría ser muy diluida, llegando a alcanzar un valor de 30 miliosmoles por litro, o muy concentrada, llegando a un valor de 1.200 miliosmoles por litro. Por otra parte, también vemos que el volumen urinario tiene un valor también amplio, que puede ser de un mínimo de 0,5 litros por día
hasta llegar, en casos extremos, a 20 litros por día. Entonces, ¿cómo es que se producen orinas con osmolaridades tan variables? Esto es debido a que, además de agua, los riñones también excretan una cantidad de solutos, es decir, de osmoles totales, que va a variar de individuo a individuo dependiendo de su dieta. Por lo tanto, para una dieta balanceada, la cantidad de solutos excretados es aproximadamente de unos 600 miliosmoles por día. Si estos 600 miliosmoles se excretan en un volumen tan grande como 20 litros, la osmolaridad de la orina llegará a su valor mínimo, que es de unos 30 miliosmoles por litro. Por el contrario, si estos 600 miliosmoles se excretan en un valor, en un volumen de 0,5 litros, la orina tendrá una osmolaridad de 1200 miliosmoles por litro. Obviamente que entre estos dos extremos existen muchas situaciones intermedias. Bien, entonces, la capacidad de los riñones para producir una orina hiposmótica o hiperosmótica va a requerir que en algún punto de la nefrona se puedan separar los solutos del agua. Entonces vamos a ver ahora cómo es que se produce esto. Para ello tiene que estar presente la acción de la antidiurética. También tenemos que tener en cuenta las propiedades de transporte, tanto del agua como de los solutos, en los distintos segmentos de la nefrona. Tener en cuenta que existe un gradiente córtico-medular a nivel intersticial. Y por último, ver la acción de los vasos rectos. Tengamos en cuenta que estos 4 elementos son los que nos van a permitir obtener o producir orinas concentradas o diluidas de acuerdo a la necesidad del organismo. A continuación vamos a ver cada uno de estos puntos. Con respecto a la hormona antidiurética o vasopresina, esta es una hormona peptídica sintetizada en las células neuroendocrinas que están localizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Una vez que se sintetiza, se acumula en gránulos que son almacenados en la neurohipófisis. Los estímulos para la liberación de hormona antidiurética son el aumento de la osmolaridad plasmática, disminución de la presión arterial y disminución del volumen del líquido extracelular. En este gráfico podemos observar la relación que existe entre la concentración plasmática de hormona antidiurética y la osmolaridad plasmática en un individuo sano. Nosotros sabemos que la osmolaridad plasmática ronda alrededor de los 290 miliosmoles por litro. Sin embargo, el umbral para la liberación de la hormona antidiurética es un poco menor. Un aumento de tan solo un 1% en la osmolaridad plasmática es suficiente para activar los osmorreceptores hipotalámicos y producir un aumento en la concentración de hormona antidiurética en plasma. Incrementos mayores de la osmolaridad plasmática se aumentarán en forma proporcional la concentración de hormona antidiurética en el plasma. Por otra parte, tenemos que una disminución de la presión arterial o del volumen del líquido extracelular entre un 5 y un 10%, esto es detectado en los osmorreceptores, perdón, en los vasoreceptores, y esa información llega al núcleo paraventricular y supraóptico, provocando entonces un aumento en la liberación de hormona, por ende, aumento de esta hormona en el plasma. Es importante eh, comentar que estos estímulos, además de aumentar la secreción de hormona antidiurética, también son claves para desencadenar otro mecanismo fundamental para el aporte del líquido al organismo. En
En este caso, por ejemplo, si la disminución del volumen del líquido extracelular o de la presión es mayor al 10%, se van a agregar otras señales sobre el hipotálamo. Esto es debido a una menor distensión de los mecanorreceptores de baja presión, menor descarga de varoreceptores de alta presión que provocan mayor descarga simpática y liberación de renina por las células granulares de la arteriola aferente y eferente y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los estímulos para la liberación de renina son estimulación simpática, disminución de la presión hidrostática en la arteriola aferente y disminución de la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa. Como podemos ver en este dibujo, ante una disminución del volumen del líquido extracelular, estimula la liberación de renina a nivel del riñón, la que actúa a nivel del angiotensinógeno para que se transforme en angiotensina 1 y luego se transforme en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a actuar a nivel del hipotálamo, estimulando la sed y la liberación de hormona antidiurética, y también va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, estimulando la liberación de aldosterona. Esta aldosterona va a actuar a nivel renal, disminuyendo la excreción de sodio y de agua. También la angiotensina va a actuar a nivel renal, disminuyendo la excreción de sodio y de agua. Por lo tanto, el efecto de la aldosterona sobre el riñón sería el aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal y del túbulo cortical. El efecto global del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumentar el ingreso y disminuir la excreción de sodio y agua. Por lo tanto, estaríamos hablando de un balance positivo de agua. La angiotensina tiene sus receptores a nivel de la membrana plasmática. En el caso de las células de la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, se va a unir a su receptor y va a desencadenar una cascada intracelular con la consiguiente liberación de aldosterona. Esta aldosterona, a nivel de las células principales del túbulo colector, se va a unir a su receptor citoplasmático, que luego a nivel génico va a estimular la síntesis y translocación de proteínas, como en este caso el transportador ENAC del lado luminal y del lado basal la bomba de sodio potasio TPasa. Bien, ahora vamos a ver la acción de la hormona antidiurética en el nefrón. Por un lado, va a aumentar la permeabilidad del sodio en el asa de Henle gruesa y en el túbulo distal. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando la expresión de la bomba de sodio-potasio y de cotransportadores de sodio, cloro y potasio, lo que va a llevar a un aumento en la reabsorción de sodio y cloro, haciendo que el líquido tubular sea más diluido y el intersticio más concentrado. Y a nivel del túbulo distal, lo que va a hacer es aumentar la expresión de la bomba y de canales ENAC. También va a aumentar la permeabilidad del agua en el túbulo colector a través de la expresión de aquaporinas 2. Y también va a aumentar la permeabilidad de la urea en el túbulo colector papilar a través de la expresión de receptores UTA1. Bien, ahora vamos a ver el segundo elemento y vamos a hacer hincapié en tres transportes: transporte de agua, transporte de urea y transporte de cloruro de sodio. Con respecto al transporte de agua a lo largo del nefrón, sabemos que de los 180 litros por día de plasma que se filtran, aproximadamente el 67% se van a reabsorber en el túbulo proximal, que es muy permeable al agua. Y el 20% del filtrado se va a reabsorber en el asa descendente
de Henle que también es muy permeable al agua. El resto de los segmentos son prácticamente impermeables al agua. Entonces, a partir de aquí, en ausencia de hormona antidiurética, prácticamente ya no se va a reabsorber más agua y la orina será diluida. En presencia de hormona antidiurética, la reabsorción de agua en el túbulo proximal y en el asa de Henle casi no se modifica, pero en la nefrona distal, la presencia de esta hormona va a aumentar la permeabilidad del agua, permitiendo que se concentre la orina. Ahora, ¿cómo es el movimiento de agua en estos epitelios? Bueno, puede ocurrir a través de una vía paracelular o transcelular. A través de la vía paracelular sería a través de las uniones estrechas y por vía transcelular puede ser atravesando la bicapa lipídica o a través de canales de agua que se llaman acuaporinas. En el año 2003, Peter Agree recibió el Premio Nobel de Química por haber descubierto los canales de agua. Este descubrimiento fue muy importante para entender muchos de los procesos fisiológicos y hoy se sabe que las acuaporinas tienen una estructura de canal muy específica, las cuales se encuentran distribuidas en casi todos los órganos y juegan un papel muy importante en la función de cada uno de ellos. Pero el principal hallazgo es que era entender, pues, entender la contribución de estas acuaporinas en el mecanismo de concentración de la orina. De hecho, en el riñón existen 9 acuaporinas diferentes, las cuales están distribuidas en los distintos segmentos de la nefrona. Pero aquí lo que ustedes tienen que saber, que sería lo más importante, es que la acuaporina 1 es la responsable del movimiento transcelular en el túbulo proximal y en el asa de Henle descendente. Y que la acuaporina 2 es la que es regulada por la hormona antidiurética en el túbulo colector. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de esta hormona en el túbulo colector. En las células principales del túbulo colector están presentes los receptores B2 en la membrana vasolateral, en los cuales son receptores para la hormona antidiurética. Esta hormona se va a unir a su receptor y una vez que se une, se desencadena una cascada de reacciones que involucra segundos mensajeros y esto lleva a la fosforilación de la acuaporina 2 que está ubicada en vesículas intracelulares. Luego se trasloca en la membrana apical, lo que hace es aumentar entonces la permeabilidad del agua y el agua entra desde la luz a través de este canal, impulsada por la presencia de un gradiente osmótico transcelular. Luego el agua saldrá hacia el lado vasolateral a través de las acuaporinas 3 y 4, que son constitutivas. Una vez que cesan los estímulos que hicieron que aumentara la hormona antidiurética, la acuaporina 2 es internalizada y puede seguir o bien el camino del reciclado o la vía de degradación lisosomal. Ahora vamos a pasar a ver el transporte y el manejo de urea a nivel renal. La urea es el principal producto final del metabolismo proteico. En el hígado, el catabolismo de las proteínas va a tener como producto la urea. Los niveles de urea en plasma oscilan entre el 16 y 48 miligramos por decilitro.
y la principal vía de excreción es en la orina. Por lo tanto, esto, por lo tanto, constituye alrededor del 50% de los solutos de la orina en sujetos con una dieta normal en proteínas. El manejo de la urea es complejo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil. La urea se filtra libremente por el glomérulo y del 100% que se filtra, el 50% se reabsorbe en los túbulos proximales. En los segmentos descendente y ascendente fino del asa de Henle, la urea se secreta agregando un 60%. Entonces, este 60% más el 50% que quedó del filtrado hacen un 110%, que es lo que llega al túbulo colector. Es decir que en esta parte de la nefrona vamos a tener más urea de la que se filtró inicialmente. En el túbulo colector, en presencia de hormona antidiurética, se reabsorbe el 70% de la urea. Por lo tanto, en estas condiciones se excreta un 40% del filtrado. Entonces, los principales sitios de reabsorción de urea son el túbulo proximal y los túbulos colectores medulares, mientras que la secreción ocurre en los distintos segmentos del asa de Henle. Por lo tanto, dado que los túbulos reabsorben más urea de la que se secreta, la cantidad de urea que hay en la orina es menor al 100% de lo que se filtró, por lo que podemos decir que hay reabsorción neta de urea en los túbulos renales. Ahora, ¿cómo es el transporte de la urea a lo largo del nefrón? Tenemos que en el túbulo proximal el transporte de urea es dependiente de la reabsorción de líquido. Al comienzo del túbulo, la concentración de urea en la luz es la misma que en el plasma. Sin embargo, la reabsorción transcelular de agua tiende a aumentar la concentración de urea en la luz, generando así un gradiente transepiteliar favorable para su difusión, ya sea por vía transcelular como paracelular. Además, parte de la urea puede reabsorberse mediante arrastre por solvente a través de las uniones estrechas. En la porción más profunda del asa descendente de Henle, debido a que la concentración de urea es mayor en el intersticio, la urea se secreta a través del transportador de urea UTA2. A medida que el fluido comienza a ascender por el asa ascendente, las células del túbulo continúan secretando urea hacia la luz, también probablemente a través de un transportador UT2. En el túbulo colector medular interno, la urea se reabsorbe por vía transcelular a través del transportador de urea, y aquí hay que recordar que es la hormona antidiurética la que aumenta la permeabilidad de la urea al estimular la expresión de los transportadores UTA2, lo que contribuye entonces a generar un intersticio hiperosmótico, y esto contribuye a producir una orina concentrada. Entonces, podemos decir que la urea en el fluido del túbulo es un soluto fundamental para lograr una médula hiperosmótica. Como vimos en la diapositiva anterior, el transporte de urea depende principalmente de las diferencias de concentración entre la luz tubular y el intersticio. Además, los cambios en el flujo urinario influyen también sobre este gradiente, afectando el manejo renal de urea.
Y esto lo vamos a ver en este gráfico, donde podemos ver la dependencia de la excreción fraccional de urea en relación al flujo de orina. Aquí tenemos que el volumen de filtrado es de unos 130 mililitros por minuto y una concentración plasmática de urea de 5 milimolar. Si nosotros consideramos que el valor promedio de orina es de 1,5 litros por día, es decir, 1 mililitro por minuto, veremos que la excreción fraccional de urea es del 40%. En estas condiciones, ¿qué es lo que sucedió? Es que se absorbió agua a nivel tubular, lo que generó un aumento de la concentración de urea en la luz. Esto aumentó el gradiente entre la luz y el intersticio, favoreciendo su reabsorción, excretándose entonces el 40% de lo que se filtró. Pero a flujos urinarios mucho más altos, por ejemplo, de 5 mililitros por minuto, se estaría reabsorbiendo menos agua, lo que disminuiría el gradiente para la reabsorción de urea, y esto hace que se reabsorba menos urea, lo que hace que aumente la excreción fraccional al 60%. Entonces podemos decir que la excreción de urea es dependiente del flujo urinario. Ahora vamos a ver el transporte de sodio a nivel de la nefrona. Ustedes ya vieron en los trabajos prácticos de hace semanas atrás que del total de sodio filtrado, aproximadamente el 67% se reabsorbe en el túbulo proximal y que el asa de Henle descendente es prácticamente impermeable al sodio y tanto el asa delgada como gruesa son permeables. Y ahí es donde se reabsorbe el 25% del sodio filtrado. También vieron que en el túbulo distal y en el colector cortical podrá reabsorberse más sodio, pero que esto es regulado principalmente por la aldosterona. Por lo tanto, repasen cuáles son las vías y los mecanismos utilizados para la reabsorción de sodio en cada segmento. Y recuerden que la hormona antidiurética también aumenta la reabsorción de sodio tanto en el asa ascendente gruesa, en el túbulo contorneado distal y también a nivel del túbulo colector. Vamos a pasar ahora al tercer elemento, que es la existencia de un gradiente de osmolaridad córtico-medular en el líquido intersticial. Este gradiente de concentración de solutos se extiende de la corteza a la papila y va de 300 a 800 miliosmoles por litro. En presencia de hormona antidiurética, en su máxima concentración, este gradiente se va a incrementar en presencia de hormona antidiurética, entonces este gradiente se va a incrementar hacia la papila, de la médula hacia la papila, con un valor máximo de 1200 miliosmoles por litro en la papila. Pero, ¿qué solutos son los que corresponden a estos miliosmoles totales presentes en el intersticio? Bueno, son el cloruro de sodio y la urea. Veamos que en ausencia de hormona antidiurética,
las concentraciones de ambos solutos van aumentando desde la corteza a la papila. Pero en la corteza, la osmolaridad del líquido intersticial está dada principalmente por el cloruro de sodio y en menor proporción por la urea. Sin embargo, en la papila tenemos igual proporción de cloruro de sodio que de urea. Ahora, en presencia de hormona antidiurética, los valores alcanzados en la concentración de cloruro de sodio y de urea son mayores en la papila. Entonces, el intersticio a nivel de la papila, en este caso está compuesto por 50% de cloruro de sodio y 50% de urea. Tenemos que recordar que la hormona antidiurética aumenta la magnitud del gradiente, ya que como vimos hace un ratito, está aumentada la permeabilidad al cloruro de sodio principalmente en el asa gruesa de Henle y a la urea en el túbulo colector a nivel de la papila. Pero bueno, ¿cómo es que se va a generar este gradiente córtico medular? Bueno, esto se va a generar gracias a la presencia del asa de Henle, que es un sistema de contracorriente, ya que el flujo circula por los segmentos descendentes y ascendentes en forma paralela y en sentido opuesto. Y además, estos están en íntima proximidad y tienen distintas permeabilidades y capacidades de transporte diferentes. Por lo tanto, a este sistema se le llama sistema de contracorriente y también sistema multiplicador. Pero bueno, ¿cómo es que funciona este sistema? Lo vamos a ver en un video para que lo puedan entender fácilmente. El esquema se representa el asa de Henle ascendente, el asa de Henle descendente y en celeste el intersticio. Recordemos que el segmento ascendente es impermeable al agua y permeable a los solutos, y el asa descendente es muy permeable al agua y poco permeable a los solutos. Supongamos que hacemos circular por el asa un fluido 300 miliosmolar, semejante al fluido que sale del túbulo proximal. A partir de esta situación hipotética, donde la osmolaridad es la misma en el asa y en el intersticio, y teniendo en cuenta las propiedades diferentes de permeabilidad al agua y a los solutos del asa ascendente y descendente, vamos a explicar un modelo que permite comprender cómo se forma y mantiene el gradiente córtico medular. El segmento ascendente es capaz de reabsorber sodio, en forma activa secundaria por el transportador sodio-potasio 2-cloruro, creando un gradiente de 200 miliosmolar entre el asa ascendente y el intersticio, aumentando la osmolaridad del intersticio a 400 miliosmolar. Debido a que existe ahora una diferencia de osmolaridad entre el asa descendente y el intersticio, ya que este segmento es muy permeable al agua y poco permeable al sodio, se moverá agua desde la luz del túbulo hacia el intersticio hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Ambos compartimientos alcanzarán entonces una concentración de 400 miliosmolar. Esto puede lograrse debido a que el compartimiento luminal es marcadamente más pequeño que el intersticial. Por lo tanto, la salida de sodio del segmento ascendente junto con el inmediato equilibrio osmótico del segmento descendente con el intersticio se los conoce como efecto sencillo. El siguiente paso muestra cómo la llegada de nuevo fluido osmótico desde el túbulo proximal hará que la columna de líquido se desplace hacia abajo, de tal modo que la osmolaridad del asa de Henle descendente dejará de ser homogénea. Si momentáneamente frenamos el fluido, veremos que existe un gradiente entre el asa descendente y el intersticio, el cual se disipará debido a la alta permeabilidad al agua. Todo este proceso se repite, ocurriendo nuevamente reabsorción de sodio en el asa ascendente, generando nuevamente una diferencia de 200 miliosmolar con el intersticio. Nuevamente ocurrirá el equilibrio osmótico entre el asa descendente y el intersticio, manteniéndose aún una diferencia de 200 miliosmolar entre el intersticio y el asa ascendente. Al llegar nuevo fluido se desplazará la columna de líquido y ocurrirá un nuevo equilibrio osmótico entre el lumen del asa descendente y el intersticio.
Podemos ver entonces cómo va aumentando la osmolaridad del intersticio desde la parte más superficial hacia la más profunda. Este proceso lo podemos seguir repitiendo algunas veces más y veremos que el efecto se multiplicará, aumentando aún más la osmolaridad del intersticio. Dejemos rápidamente pasar dos ciclos. Aumentando más la osmolaridad del intersticio, lo que lleva a que salga agua de la descendente hacia el intersticio, hasta alcanzar el equilibrio cuántico. Nuevamente, entrará el líquido proveniente del tubo proximal y se irá equilibrando con el intersticio. Comienza otro ciclo, se reabsorbe el sodio en el segmento ascendente, ocurre el equilibrio cuántico del asa descendente con el intersticio. Luego de haber repetido aceleradamente este proceso, llegamos a obtener un gradiente desde la corteza hacia la médula, obteniéndose en la parte más profunda una osmolaridad de 700 miliosmolar. Este mecanismo de multiplicación por contracorriente nos sirvió para explicar cómo puede ser generado el gradiente córtico-medular. Bueno, entonces, luego de haber visto este video, vemos que la reabsorción de sodio en el asa gruesa de Henle es un punto clave en la formación de una médula hiperosmótica. Pero también tenemos que recordar que este gradiente es también aumentado por la urea, que que ha sido reabsorbida en el túbulo colector papilar y puede entrar al asa de Henle y luego alcanzar la médula interna, donde volverá a entrar al intersticio. Bueno, y por último vamos a ver la acción de los vasos rectos, que en este caso o vasa recta es una red de capilares con la estructura en forma de horquilla que corre paralelamente al asa de Henle y ejerce su función central, que es eliminar el exceso de agua y solutos que se añaden continuamente al intersticio medular, también llevar nutrientes y oxígeno a los segmentos medulares de la nefrona y, muy importante, ayuda a mantener el gradiente córtico-medular. Ahora, ¿cómo es que ayuda a mantener este gradiente córtico-medular? Si la basa recta no tuviese la forma de U, sino que fuera recto, la sangre que viene de la arteria eferente con una osmolaridad de 300 miliosmoles, y al ser la pared de estos vasos altamente permeable a los pequeños solutos y al agua, y al estar rodeado de un intersticio que es cada vez más hiperosmótico, con altos contenidos en cloruro de sodio y urea, entonces los solutos en realidad difundirían del intersticio hacia la sangre. Y el agua haría el camino opuesto, de la sangre hacia el intersticio por un mecanismo de ósmosis. Y de esta manera se equilibrarían las osmolaridades de la sangre con su entorno. A la altura de la papila, entonces, la sangre tendría una osmolaridad muy próxima a la del intersticio, que sería alta, y en este momento si la sangre sale hacia la vena renal, va a salir con una osmolaridad extremadamente elevada y se llevaría parte de los solutos de la médula. Pero esto no ocurre porque al tener la base recta forma de horquilla, permite la circulación de sangre en contracorriente. Por lo tanto, al llegar a la papila, se invierte el sentido de circulación y ahora la sangre comienza a ascender perdiendo cloruro de sodio y urea e ingresando agua a la luz. Llegando entonces al nivel de la corteza con una osmolaridad similar a la inicial. Este intercambio de solutos y agua con el intersticio se logra gracias a que el flujo medular es bajo,
Ahora, si el flujo sanguíneo aumentara sustancialmente, no daría tiempo a que se equilibre la sangre con su entorno y se extraen los osmoles del intersticio medular disipándose el gradiente. A este fenómeno se le llama lavado medular. Bien, entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver cómo sería el proceso de concentración o dilución de la orina en su conjunto. Vamos a comenzar viendo un ejemplo que es en una situación de antidiuresis, es decir, que hay altos niveles de hormona antidiurética. Sabemos que en presencia de hormona antidiurética hay un gradiente córtico-medular intersticial que está formado principalmente por cloruro de sodio y urea, siendo en la corteza de 300 miliosmoles y en la papila de 1200 miliosmoles. Y aquí tenemos que aportan 50% el cloruro de sodio y 50% la urea. Entonces, el plasma que se filtra a nivel del glomérulo tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles y el principal componente es el cloruro de sodio. Como el túbulo proximal, en el túbulo proximal se reabsorbe el 67% de sodio y agua, esta reabsorción es isoosmótica y podemos decir que en el túbulo proximal no es posible separar los solutos del agua. Este fluido que entra al asa descendente seguirá teniendo una osmolaridad similar a la del plasma. El asa descendente es altamente permeable al agua, pero no al cloruro de sodio o urea, lo que hará que a medida que el líquido tubular descienda hacia el intersticio cada vez más hiperosmótico, el agua se reabsorberá a favor de su gradiente osmótico. Entonces, el líquido tubular va a estar aumentando su osmolaridad hasta llegar a un máximo a nivel de la médula interna. Sin embargo, aunque la osmolaridad del líquido intersticial y la del líquido tubular es igual, su composición es diferente. Fíjense que a nivel de la papila, el líquido tubular tiene unos 1200 miliosmoles por litro, principalmente de cloruro de sodio, mientras que en el intersticio tubular tiene 600 miliosmoles de cloruro de sodio y 600 miliosmoles de urea. Este fluido, que es hiperosmótico, comienza ahora a ascender por el asa ascendente delgada, que es impermeable al agua, pero permeable al cloruro de sodio. Y dado que existe un gradiente de concentración para el cloruro de sodio, este es reabsorbido en forma pasiva. En el asa ascendente, en el asa ascendente gruesa de Henle, se sigue reabsorbiendo cloruro de sodio, pero ahora en forma activa, secundaria, ya que el contenido luminal de cloruro de sodio es menor que en el intersticio. A este segmento se le llama primer segmento diluyente. ¿Por qué? Porque reabsorbe solutos y no agua. Perdón, porque reabsorbe solutos y no agua. Es decir, se genera agua libre de solutos. Ahora bien, el líquido que sale del asa gruesa y entra al túbulo colector es hipoosmolar. Tendrá la urea como principal componente, ya que la mayor parte del cloruro de sodio ya fue reabsorbida y además se agregó urea. La permeabilidad del agua, la permeabilidad del tubo colector al agua estará aumentada debido a la presencia de hormona antidiurética, que permite entonces incorporar acoporinas 2, como vimos anteriormente. Y sumado a que existe un gradiente osmótico entre la luz tubular y el intersticio,
hará que el agua se reabsorba y de esta manera se vaya incrementando la osmolaridad en el líquido tubular. La presencia de hormona antidiurética también eh, generará una reabsorción de urea a favor de su gradiente de concentración hacia el intersticio medular. Por lo tanto, la orina final tendrá una osmolaridad de 1200 miliosmoles por litro y estará compuesta por urea y otros solutos que no fueron reabsorbidos. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay hormona antidiurética? En este caso, desde el túbulo proximal hasta la salida del asa de Henle, manejo de sodio y agua será semejante a lo que vimos anteriormente. La única diferencia es que el gradiente córtico medular es menor al que se lograba en presencia de hormona antidiurética. En este ejemplo es de alrededor de los 500 miliosmoles, el cual está compuesto por 50% de cloruro de sodio y 50% de urea. Entonces, en el asa descendente se reabsorberá agua hasta alcanzar el nivel de la horquilla, es decir, a la misma osmolaridad que el intersticio, pero compuesto principalmente por cloruro de sodio. En el asa ascendente se reabsorberá cloruro de sodio, llegando al túbulo distal un fluido hiposmótico. Y entonces, al no existir hormona antidiurética, la última parte del túbulo distal y de los túbulos colectores son prácticamente impermeables al agua, por lo que no se reabsorberá agua. Y el fluido tubular seguirá siendo hipoosmolar. Por lo tanto, vamos a excretar una orina diluida. Aquí podemos ver en este gráfico cómo en un estado de antidiuresis o diuresis, cómo es la osmolaridad relativa del fluido tubular en los distintos segmentos del nefrón. Bueno, terminamos el tema. Nos vemos.